Continuando con el mes del horror, vamos a hablar de personas que marcaron historias por ser. Es una lista un tanto morbosa, ya que vamos desde tiempos muy antiguos en esta Ciudad de México hasta la actualidad. Número 1. El Chalequero. Francisco Guerrero, alias el Chalequero. Entre 1880 y 1888, este hombre acabó con la vida de aproximadamente 20 sexoservidoras. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres. Esto para ganar su confianza, ya que en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote de El Chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Se aseguraba que esta persona había participado por lo menos en 20 hazañas de este tipo. Desgraciadamente solo se le pudo comprobar la participación en una. Él fue sentenciado a muerte y el entonces presidente Porfirio Díaz revocó esta sentencia, solo para darle una sentencia de cadena perpetua. Salió por accidente en 1904, perpetrando su último crimen. Su última víctima, de nombre Antonia, una mujer de edad ya bastante avanzada a quien este hombre golpeó hasta su fin. Como dato curioso, fue detenido gracias a que un reportero que investigaba el caso comparó el modus operandi con los ocurridos años atrás. El asesino volvió a la cárcel en 1908, pero esta vez a Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en el año 1910 a los 70 años. O es el registro más antiguo que se tiene de un asesino serial, al menos aquí en México. Número 2. Gregorio Cadenas, alias Goyo. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de Ciencias Químicas y 3 sexoservidoras. En 1942 confesó sus crímenes, luego de que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico. Por eso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Este personaje obtuvo su libertad en 1976. Pero ahí no termina la cosa. La Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo a la readaptación social. Entre las curiosidades o actos, proezas positivas que hizo fue aprenderse el Código Penal completo para así fungir como abogado de otros internos dentro del penal. Número 3. Higinio Sobera de la Flor, alias El Pelón. Su primera víctima reportada por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, El Pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. Las autoridades solo pudieron comprobarle esos 2 homicidios, pero se sospecha que era responsable de otros más. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Casao lo sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Pero esta persona también recibió el apodo de psicótico muralista, ya que tenía una horrible obsesión con pintar murales con sus heces fecales. Cuenta la historia que a esta persona se le vio años después, deambulando por Chapultepec tirando comida a los animales. Número 4. Mario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de 2 sexoservidoras, pero siempre hubo la sospecha de que habría acabado con 12 o más. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 en la Ciudad de México y la prensa lo llamó el Jack mexicano, ya que él mismo se había identificado así durante su juicio. Él venía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso tras otro. Después entró a trabajar como policía bajo el falso nombre de Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto.
Esta bestia estuvo casada y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba, que sería acabar con la vida de una mujer de nombre Julia. Esto es como un dato extraoficial, ya que en el espejo del baño encontraron, como en todas las historias, encontraron con lápiz labial, como en todas las historias otra vez, escrito: Jack Mexicano reta a Cueto. Cueto era el jefe de la policía de aquellos años. Sin embargo, fue encontrado al mes y fue sentenciado a 60 años de cárcel. Y número 5. Las hermanas González Valenzuela, alias las Poquianchis. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa Delfina y María de Jesús y Carmen, a quienes se les atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría sexoservidoras que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era una adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, ellas recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzar con sus horribles crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Se dedicaban a reclutar mujeres y con engaños las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas, después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Por si fuera poco, esta historia fue de inspiración para el novelista Juan Ibáñez, que sirvió de guión para una película del mismo nombre. 6. Juana Barraza Samperios, alias la Mataviejitas. Esta es una de las historias más perturbadoras que han llegado por parte de los periódicos en los últimos años. Como luchadora, tenía de nombre la Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos a personas de la tercera edad. Estos crímenes fueron cometidos entre 1990 y 2006 en Ciudad de México. Esta mujer entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera para después acabar con la vida y robarle sus pertenencias. Por ello, la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Un dato perturbador de este hecho es que esta mujer, cada vez que estaba a punto de cometer un terrible acto, se vestía de rojo. Número 7. José Luis Calva Cepeda, alias el Caníbal de la Guerrero. Las autoridades lo señalaron como responsable de 3 homicidios: su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso, fue detenido el 8 de octubre del 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras acabar con su vida en una celda usando un cinturón. Muchas veces el terror puede estar en el departamento de al lado. Por lo pronto dejamos este episodio aquí. Muchísimas gracias, el episodio anterior estuvo bastante bueno. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, que son las que están apareciendo justo aquí en la pantalla. Nos vemos la próxima semana en otro cuento de Fab. Por cierto, gracias por mirarlos. Así que buena suerte a todos ustedes. Hasta la próxima. La historia de estas mujeres impulsó al caballero Jorge Ibáñez